El secreto que nadie te cuenta sobre la soledad femenina es que no comienza cuando estás sola, comienza en el momento exacto en que te das cuenta de que siempre lo has estado. Era un martes cualquiera cuando Miriam descubrió esto. Estaba parada en medio de la cocina, sosteniendo una taza de café que llevaba 20 minutos fría, cuando escuchó una risa. No fue una risa cualquiera, era esa risa, la que su marido reservaba para momentos de pura felicidad, la que ella no había escuchado en años. La risa provenía de su oficina. La puerta estaba entreabierta. Miriam se acercó lentamente, con los pies descalzos sobre el frío suelo, el corazón acelerado sin entender por qué. Quizás fue la intuición, quizás fue ese sexto sentido que las mujeres desarrollan después de décadas de fingir no darse cuenta. A través de la puerta vio la pantalla del ordenador. Daniel estaba en una videollamada. Del otro lado, una mujer más joven sonreía con los ojos brillantes. No estaban haciendo nada explícito. No era necesario. La intimidad entre los dos era tan evidente, tan palpable, que Miriam sintió como si alguien hubiera metido la mano en su pecho y hubiera sacado algo que ni siquiera sabía que todavía estaba allí. «Yo también te extraño», dijo Daniel suavemente. «Mañana, lo prometo». Miriam retrocedió. No hizo ningún ruido. No dejó caer la taza. No gritó. No lloró. No confrontó. Simplemente regresó a la cocina, puso la taza en el fregadero y miró por la ventana el patio vacío. 32 años de matrimonio. Jean y Daniel. 32 años. Tenía 23 años cuando se casó. Ahora tenía 55 años. Ella le había regalado su juventud, sus sueños, 3 hijos, miles de cenas, miles de noches, miles de pequeñas muertes silenciosas que nadie había visto ni reconocido jamás. Y a cambio, ¿qué? Una risa que no era para ella. Una promesa susurrada a otra mujer. Miriam se miró las manos. Manos que habían lavado, cocinado, acariciado, sanado. Manos que ahora temblaban levemente, no por ira, sino por algo mucho peor, de reconocimiento, porque la verdad que dolía más que la traición, era que no estaba sorprendida. En el fondo, Miriam lo sabía. Era un lugar que se había negado a visitar durante años. Sabía que el matrimonio estaba muerto. Sabía que Daniel había dejado de verla. Sabía que ella misma había dejado de existir, poco a poco, día tras día, hasta convertirse solo en una función. La esposa, la madre, el ama de casa. Nunca Miriam. Recordó una conversación que tuvo con su madre, poco antes de morir. Estaban sentados en el jardín del asilo, y la madre, ya débil, le había tomado la mano con sorprendente fuerza. «Hay algo que nunca te dije», dijo la madre, «acerca de tu padre». Miriam esperó, pero su madre no continuó. Sus ojos se perdieron en algún lugar lejano y cuando regresaron, estaban llorosos. «No cometas el mismo error que yo», fue todo lo que dijo. En ese momento, Miriam no entendió. Ahora, de pie en la cocina, mientras el mundo se desmoronaba a cámara lenta, se preguntaba si entendía. ¿Qué había descubierto su madre? ¿Qué había hecho o no hecho? ¿Y por qué nunca se lo había dicho? Miriam escuchó los pasos de Daniel acercándose. Entró a la cocina con esa sonrisa casual, la sonrisa de alguien que acaba de guardar un secreto y cree que nadie se dio cuenta. «Mañana me voy temprano», dijo, abriendo la nevera. «Reunión con un cliente. Todo está bien». Su voz salió normal. Incluso ella se sorprendió. Daniel tomó una botella de agua, tomó un sorbo y la miró por un segundo, un momento. Luego se fue. No preguntó cómo estaba, no le preguntó qué iba a hacer, no preguntó nada, porque para él, Miriam no era una persona con preguntas que hacer. Fue una presencia, un mueble, algo que siempre estuvo ahí y siempre estará. Esperó hasta que escuchó cerrarse de nuevo la puerta de la oficina. Luego fue a su habitación, la habitación que habían compartido durante 3 décadas, y abrió el armario. En el fondo, detrás de las cajas de zapatos que nunca usó, había una carpeta vieja. Miriam sacó la carpeta y se sentó en la cama. Dentro había documentos, actas, contratos, papeles de matrimonio y una carta. Una carta que se había escrito a sí misma a los 23 años, el día de su boda. Para la Miriam del futuro, decía el sobre. Ella nunca la había abierto. Lo había guardado allí como una cápsula del tiempo, prometiéndose a sí misma que solo lo leería cuando fuera necesario. Ahora lo necesitaba, pero cuando sus dedos tocaron el sobre, dudó. Había algo más en la carpeta, algo que no recordaba haber puesto allí. Una pequeña tarjeta, amarillenta por el tiempo, con un número de teléfono y un nombre escritos a mano. Elena M. Miriam frunció el ceño. ¿Quién era Elena M? ¿Y por qué estaba esa tarjeta ahí, entre sus documentos más importantes? Le dio la vuelta a la tarjeta. En el reverso, una sola frase, escrita con la letra de su madre. «Si alguna vez necesitas la verdad, llama». El corazón de Miriam dio un vuelco. ¿Qué verdad?
Miró la carta que tenía y escrito hace 32 años, luego a la tarjeta misteriosa, luego a la puerta del dormitorio. Al otro lado de esa puerta su marido estaba hablando con otra mujer. Sus hijos vivían sus propias vidas en otras ciudades, y ella estaba allí, sola, con secretos que ni siquiera sabía que existían. En ese momento Miriam entendió algo. La soledad que sentí no se debía a estar solo, se trataba de perderse. Se trataba de haber pasado décadas construyendo una vida que, al final, no tenía cabida para ella. Pero también entendió algo más, que tal vez, solo tal vez, no fuera demasiado tarde. Guardó la carta y la tarjeta en el bolsillo de su vestido. Mañana Daniel saldría a encontrarse con su amante, y Miriam también se marcharía, pero no donde imaginaba, no donde nadie imaginaba. Si esta historia toca algo dentro de ti, si sientes que estas palabras hablan de algo que sabes pero que nunca supiste nombrar, suscríbete al canal. Aquí no hablamos solo de lo que sucede, hablamos de lo que eso significa, y a veces comprender el significado es el primer paso para cambiar la historia. A la mañana siguiente, Miriam se despertó antes que el sol. No había dormido bien, de hecho, no había dormido mucho. Pasó toda la noche con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando la respiración tranquila de Daniel a su lado, pensando en cómo era posible dormir al lado de alguien durante 32 años, y aún así estar completamente sola. Se levantó en silencio y fue a la cocina. La tarjeta todavía estaba en el bolsillo de su vestido, colgada de la silla. Elena M. Había pasado toda la noche pensando en ese nombre, tratando de recordar si su madre había mencionado a alguna Elena, tratando de entender por qué esa tarjeta estaba escondida entre sus documentos más importantes. Si alguna vez necesitas la verdad, llama. ¿Qué verdad? Miriam preparó el café automáticamente. Los gestos eran tan repetidos que sus manos sabían qué hacer sin necesidad de pensar. ¿Cuántas veces había hecho ese mismo café? ¿10,000? ¿20,000? ¿Cuántas mañanas así, una tras otra, hasta convertirse todas en la misma mañana infinita? Oyó que la ducha se abría en el piso de arriba. Daniel estaba despertando. Al rato él bajaría, tomaría el café que ella preparaba, comería las tostadas que ella hizo y saldría por la puerta sin mirar atrás. Y por la noche, cuando regresaba, esperaba encontrar la cena en la mesa, la casa limpia, su esposa en el mismo lugar donde la dejó. Como siempre, como siempre. Miriam agarró la taza con fuerza. No, hoy no sería todo como de costumbre. Escuchó los pasos de Daniel en las escaleras y respiró hondo. Cuando entró en la cocina, ella estaba de espaldas, mirando por la ventana. «Buenos días», dijo, con la voz aún ronca por el sueño. «Buen día». Se sirvió un poco de café. Él consiguió unas tostadas, se sentó a la mesa y empezó a usar su teléfono celular. Miriam se volvió y lo miró. Daniel no se dio cuenta. O se dio cuenta y no le importó. Continuó desplazándose, mordiendo su tostada, existiendo en ese espacio como si no estuviera allí. Daniel. Él miró hacia arriba. ¿Quién es ella? El silencio que siguió fue casi físico. Miriam vio algo pasar por su rostro. Sorpresa, miedo, cálculo, antes de que fuera rápidamente reemplazado por una confusión ensayada. ¿Ella quién? La mujer de la videollamada. Ayer, en su oficina. Daniel parpadeó. Una vez, 2 veces. Luego soltó una risa corta y condescendiente. «Miriam, ¿de qué estás hablando?» «Lo vi, Daniel. La puerta estaba abierta. Te escuché decir que la extrañabas, que ibas a conocerla hoy». Dejó su teléfono celular sobre la mesa. Despacio, revisado. «¿Estás escuchando detrás de las puertas ahora?» «Estaba pasando por allí y...» «Ese era un compañero de trabajo. Estábamos discutiendo un proyecto. Escuchaste parte de la conversación y sacaste conclusiones absurdas. Dijiste que la extrañabas. Su trabajo, su contribución al proyecto». «Dios mío, Miriam». Sacudió la cabeza, como si estuviera tratando con un niño que no entendía. ¿Es esto lo que hacen 30 años de matrimonio? ¿Te vuelve paranoico? Miriam sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Eso es lo que hizo. Eso es lo que siempre hizo. Él tomó la realidad y la retorció. Le dio forma, hasta que ella empezó a dudar de lo que había visto con sus propios ojos, oído con sus propios oídos. ¿Cuántas veces a lo largo de los años había sentido que algo andaba mal, solo para convencerse de que el problema era ella, que estaba imaginando cosas, exagerando, siendo demasiado sensible? «Sé lo que vi», dijo, pero su voz ya no era tan firme. Daniel suspiró, se levantó de la mesa y se acercó a ella. Colocó sus manos sobre sus hombros, ese gesto que antes era reconfortante y ahora parecía simplemente un mecanismo de control. «Miriam, escucha, sé que te has sentido sola. Los chicos se han ido de casa. No tienes mucho que hacer. Es natural que tu mente empiece a crear cosas, pero no puedes acusarme de algo así sin ninguna prueba.
Ella lo miró a los ojos, ojos que conocía desde hacía más de 3 décadas, ojos que la habían mirado en el altar, que habían llorado cuando nacieron sus hijos, que se habían cerrado de ira durante tantas discusiones, ojos que ahora mentían sin parpadear. Tal vez deberías hablar con alguien, continuó Daniel, un terapeuta. Alguien que pueda ayudarte a afrontar esta fase, como si lo que sentía fuera una enfermedad, un defecto, algo que arreglar. Miriam se alejó de su toque. Tienes razón, dijo. Daniel frunció el ceño. Claramente no esperaba esa respuesta. ¿Lo hago? Probablemente lo escuché mal. Estaba cansado. Lo siento. Lo estudió por un momento, buscando señales de una trampa. No encontré ninguno. Está bien, dijo finalmente. Sucede. Solo no hagas más eso, ¿vale? Acúsame de cosas. No es justo para mí. No es justo para él. Miriam casi se rió. No lo haré, dijo. Puedes ir a tu reunión. No quiero que llegues tarde. Daniel asintió, todavía un poco receloso, pero aliviado. Tomó su maletín, sus llaves, le dio un beso mecánico en la frente y se fue. Miriam esperó hasta oír el coche salir del garaje. Luego fue al teléfono. Le temblaban las manos mientras marcaba el número de la tarjeta. Un toque. 2, 3. Hola. Una voz femenina, anciana pero firme. Elena M. Un descanso. ¿Quién está hablando? Mi nombre es Miriam. Miriam Ellis. Yo encontré tu número entre las cosas de mi madre. Ruth Ellis. Dejó una nota diciéndome que la llamara si necesitaba la verdad. El silencio al otro lado de la línea duró tanto que Miriam pensó que la llamada se había cortado. Elena, ¿estás ahí? Lo soy. La voz de la mujer había cambiado. Ahora pesaba más. Esperé mucho tiempo por esta llamada. Pensé que nunca llegaría. ¿Conocías a mi madre? Lo sabía. Muy bien. ¿Qué verdad quería que supiera? Otro silencio. Esto no es una conversación telefónica, dijo finalmente Elena. ¿Puedes venir aquí? ¿Dónde vives? Orilla del río. No está lejos. Puedo darte la dirección. Miriam lo escribió en una servilleta. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía sostener el bolígrafo. Elena, antes de irme, necesito saber algo. ¿Qué? ¿Esta verdad tiene que ver con mi padre? El silencio esta vez fue diferente, cargado. Tiene que ver con todo, dijo Elena. Con tu padre, con tu madre, con su boda. Miriam cerró los ojos. Y con tu boda también, añadió Elena. Más de lo que crees. 1 hora más tarde, Miriam estaba en el coche y se dirigía a Riverside. No le había dicho a nadie a dónde iba. No había nadie a quien decírselo. Mientras conducía, pensó en Daniel. Con qué facilidad había mentido. Con qué naturalidad había cambiado la situación, transformándola en la villana, la loca, la esposa paranoica que necesitaba terapia. Y casi lo había creído. Eso fue lo peor. Después de tantos años de haber sido moldeada, disminuida e invalidada, casi lo había creído. Miriam agarró el volante. Ya no. El GPS anunció que había llegado. Era una casa pequeña y bien cuidada, con un jardín lleno de flores al frente. Miriam aparcó y se quedó mirando la puerta. Detrás de esa puerta había una mujer que conocía secretos que su madre se había llevado a la tumba. Secretos sobre tu padre, sobre el matrimonio de tus padres, sobre su matrimonio. ¿Cómo fue esto posible? Miriam salió del auto y caminó hacia la puerta. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Elena M. era una mujer de poco más de 70 años, cabello blanco recogido en un moño, ojos oscuros y penetrantes. Miró a Miriam durante un largo momento, estudiando su rostro como si buscara algo familiar. «Tienes los ojos de tu madre», dijo finalmente. «¿La conocías bien? Éramos amigos, mejores amigos en realidad, hasta...» Ella no completó la oración. «¿Hasta qué?» Elena suspiró. «Adelante, esto tomará un tiempo». La habitación de Elena era acogedora, llena de libros y fotografías antiguas. Les sirvió té a ambos y se sentó en un sillón frente a Miriam. «Tu madre y yo nos conocimos cuando teníamos 20 años», comenzó. «Éramos vecinos, hicimos todo juntos. Cuando conoció a su padre, yo fui la primera persona a quien se lo contó. ¿Y te gustó?» Elena vaciló. «Al principio sí. Richard era encantador, inteligente y exitoso. A todas las mujeres les gustaba». Miriam notó el tono. «¿Pero?» Elena la miró durante un largo momento. «¿Qué sabes sobre el matrimonio de tus padres, Miriam? Estaban felices, que se amaban. Mi madre siempre decía eso». «¿Y tú lo creíste?» La pregunta tomó a Miriam con la guardia baja. ¿Por qué no iba a creerlo? Elena dejó la taza de té sobre la mesa. «Porque a veces las mujeres mienten, no por malicia, para sobrevivir, porque admitir la verdad significaría admitir que desperdiciaron sus vidas». ¿Quién resistió el insoportable por nada? Miriam sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué estás diciendo?» Elena se levantó y se dirigió a un estante. De allí sacó una vieja caja de madera y se la llevó a Miriam. «Tu madre me dio esto una semana antes de morir. Dije que era para ti, pero que solo debería dártelo cuando estuvieras listo». «¿Listo para qué?» «Para ver». Elena abrió la caja.
En su interior había decenas de cartas y fotografías y un diario con tapa roja. Tu madre no estaba feliz, Miriam. Su matrimonio era una prisión. ¿Y tu padre? Ella se detuvo. ¿Mi padre qué? Elena la miró con algo que parecía lástima. Tu padre era igual que tu marido. Miriam miró fijamente la caja como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Era mi padre igual que mi marido? Elena se acercó a la ventana. Tu padre era encantador en público. Todos amaban a Richard, pero dentro de la casa él la controlaba. No con gritos. Fue sutil. La disminuía. La hacía dudar de sí misma. Con el tiempo, su madre se desvaneció. Se convirtió en una sombra. ¿Por qué no se fue? Porque estabas tú. Porque no tenía dónde ir. Y porque no sabía que podía. Cuando pasas años diciéndote que tú eres el problema, empiezas a creerlo. Miriam pensó en Daniel esa mañana. Con qué facilidad había cambiado la situación. Mismas tácticas. La misma prisión invisible. ¿Qué pasa con las otras mujeres? ¿Mi padre también? Elena asintió. Varios. Tu madre conocía a algunos, pero él siempre tuvo una explicación. Siempre la hacía sentir loca. Miriam miró la caja. ¿Qué hay ahí? Cartas que ella nunca envió. El diario donde registró lo que realmente pasó. Su vida real. ¿Por qué no me lo dijiste cuando estabas vivo? Me sentía avergonzado. Pero una semana antes de morir, me llamó. Dijo que vino a visitarte y vio algo que la preocupó. Que estabas cometiendo el mismo error que ella. Miriam recordó su última conversación con su madre. No cometas el mismo error que yo. Eso es lo que ella estaba tratando de decir. Con manos temblorosas, tomó el diario encuadernado en rojo. Pasó las páginas. Las letras han cambiado a lo largo de los años, cada vez más pequeño, más apretado. Encontré un recibo del hotel en su bolsillo. Cuando le pregunté, dijo que era de un colega. Debo haber entendido mal. Más páginas. Miriam se va a casar. Conocí a Daniel. Encantador, inteligente, exitoso. A todo el mundo le gusta. La misma descripción que Elena había dado de su padre. Ella parece feliz, pero a veces veo algo en sus ojos. Una sombra. Tengo miedo de que la historia se repita. Miriam cerró el diario. Ella lo sabía. Todo este tiempo ella lo supo. Al final lo intentó, pero no tuvo tiempo. Miriam pensó en sus hijos. Lucas, que trataba a su mujer con la misma frialdad que Daniel. Rebeca, casada 3 veces. Thomas, quien dijo que no creía en el amor. ¿Qué les había enseñado? ¿Qué hago ahora? Elena le tomó la mano. Tu madre murió lamentando no haber sido nunca ella misma. Todavía tienes tiempo. Ella no lo hizo, pero tú sí. Miriam regresó en silencio. La caja estaba en el asiento del pasajero, al lado de la carta que se había escrito a sí misma cuando tenía 23 años y aún no había abierto. La casa estaba vacía. Daniel no había regresado. Ella fue a su oficina. La puerta estaba cerrada. La llave de repuesto no estaba en su lugar habitual. ¿Qué estaba escondiendo? Fue al garaje y cogió un destornillador. Forzó la cerradura. La oficina estaba impecable. Encendió la computadora. Solicitó contraseña. Probó fechas, nombres de sus hijos. Nada funcionó. Luego escribió su propio nombre. M-I-R-I-A-M. La pantalla se desbloqueó. Seguía siendo su contraseña. Todavía servía para algo. Miriam abrió el correo electrónico. Y el mundo se vino abajo por segunda vez. Ella no era solo una amante. Eran 3. La primera se llamaba Nicole. Mensajes de hace 2 años. La segunda fue Catalina. Intercambio de fotos. Una escapada de fin de semana mientras Miriam pensaba que estaba en una conferencia. Y la tercera fue Sophie, la mujer de la videollamada. Los mensajes con Sophie fueron diferentes. Se trataba del futuro. ¿Cuándo se lo vas a decir? Pronto. Solo necesito arreglar algunas cosas financieras. No tiene nada a su nombre. Será más fácil así. Era verdad. La casa, los autos, las inversiones. Todo en nombre de Daniel. Había dicho que así era más sencillo. Y ella lo había creído durante 32 años. ¿Ella no sospecha? ¿Miriam? No. Ella es ingenua. Vive en su pequeño mundo. Miriam sintió que algo cambiaba en su interior. Ya no era dolor. Era una ira fría. El que organiza y espera. En una carpeta encontró los papeles del divorcio. Ya firmado por Daniel. Lo único que faltaba era su firma. Según el acuerdo, no tendría casi nada. Pensión por 3 años. El auto usado. Los correos electrónicos enviados a un abogado mostraron que había estado planeando esto durante meses, moviendo dinero, ocultando activos. Si ella se opone, tenemos una base. Ella nunca trabajó, no contribuyó económicamente. 32 años criando a sus hijos, cuidando su casa, organizando su vida. Y eso no fue una contribución. Miriam fotografió cada correo electrónico, cada documento. Lo envió a una dirección que Daniel no conocía. En los archivos financieros descubrió que eran ricos, mucho más de lo que imaginaba. Propiedades, inversiones, cuentas que ni siquiera sabía que existían.
y no tuve acceso a nada. Fotografiado todo, apagó la computadora, puso todo en su lugar. Luego abrió la carta que se había escrito a sí misma cuando tenía 23 años. Querida Miriam del futuro, si algo salió mal, recuerda una cosa, siempre has sido fuerte, incluso cuando no lo parecía. La fuerza siempre ha estado ahí. La chica que escribió eso tenía razón. La fuerza siempre ha estado ahí. Miriam simplemente lo había olvidado. A la mañana siguiente llamó a Elena para pedirle un abogado. 2 horas más tarde, estaba en la oficina de Patricia Bone. Cabello gris, reputación de no perderse nunca un caso. Patricia miró cada documento. Su marido cometió un grave error. La subestimó, movió bienes, escondió dinero, pero dejó huellas. Y ahora lo tenemos todo documentado. ¿Qué debo hacer? Por ahora nada. Actúa con normalidad. Cuando venga con el divorcio pensando que tiene todas las cartas, le mostraremos las nuestras. Miriam regresó a casa. Daniel estaba en la habitación. ¿A dónde fuiste? Compras. Él asintió, desinteresado. Ella fue a preparar la cena. Los mismos gestos de siempre. Pero por dentro todo había cambiado. Ya no era ingenua. Ya no vivía en su pequeño mundo. Estaba esperando. Y cuando llegara el momento, Daniel descubriría que la esposa a la que subestimó durante 32 años era mucho más fuerte de lo que jamás imaginó. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de cenas silenciosas, conversaciones vacías, durmiendo al lado de un extraño. 3 semanas fingiendo que nada había cambiado mientras todo cambiaba detrás de escena. Patricia trabajó rápidamente. Había logrado documentar el ocultamiento de activos, localizar las cuentas ocultas, preparar una contrapropuesta que haría ahogar a Daniel. Miriam esperó, y entonces, un jueves por la noche, sucedió. Daniel llegó a casa más temprano de lo habitual. Fue tenso. Él se sentó en la habitación y le pidió que ella también se sentara. Necesitamos hablar. Miriam se sentó. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro estaba tranquilo. No hay una manera fácil de decir esto, comenzó. Nuestro matrimonio no está funcionando. No ha funcionado durante años. Creo que ambos lo sabemos. Ella no dijo nada. Consulté a un abogado. Creo que lo mejor para ambos es el divorcio. Tomó una carpeta del costado del sofá. Aquí tienes una propuesta. Es justa. Estarás bien. Miriam tomó la carpeta. Abierto. Fingió leer los términos que ya sabía de memoria. Una pensión por 3 años, dijo. El coche, mis pertenencias personales. Eso es lo que tiene sentido. No trabajaste, Miriam. No contribuiste financieramente. Legalmente, eso es más de lo que tendrías derecho. Ella lo miró. El hombre con el que se había casado hacía 32 años. El padre de tus hijos. El hombre que había prometido cuidarla para siempre. ¿Qué pasa con la casa? Quédate conmigo. Está a mi nombre. Las inversiones, también. Las cuentas de ahorro, las propiedades de alquiler. Daniel frunció el ceño. ¿Cómo sabes acerca de las propiedades? Miriam cerró la carpeta. Sé mucho, Daniel. Sé sobre Nicole, sobre Catherine, sobre Sophie. Ella vio cómo el color desaparecía de su rostro. Sé que has estado planeando esto durante meses, que moviste dinero a cuentas de las que pensaste que nunca me enteraría, que preparaste este acuerdo esperando que lo firmara sin leerlo, sin cuestionarlo, sin luchar contra ello, porque soy ingenuo, porque vivo en mi propio pequeño mundo. Daniel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. También consulté a un abogado, continuó Miriam. Una abogada, en realidad, muy buena. Tiene copias de todo. Los correos electrónicos, los documentos, las declaraciones. Dice que ocultar bienes es un delito, que a los jueces no les gustan los maridos que intentan dejar a sus esposas en la indigencia. Miriam recibirá una contraoferta mañana. Le sugiero que la lea atentamente. Ella se levantó. 32 años, Daniel. Te di 32 años de mi vida. Crié a tus hijos. Dirigí tu casa. Hice que tu vida funcionara para que pudieras tener tu brillante carrera. Y pensaste que podrías cancelarme con una pensión de 3 años y un auto usado. Todavía estaba congelado en el sofá. Cometiste un error, dijo. El mismo error que cometió mi padre con mi madre. Piensas que porque una mujer calla es débil, que porque no se queja no entiende, que porque puede soportarlo, siempre lo soportará. Miriam caminó hacia la puerta, pero a veces el silencio no es debilidad, es paciencia, es espera, es fortaleza para acumularse hasta el momento adecuado. Ella abrió la puerta. Ese momento ha llegado. Oh, el divorcio tardó 6 meses. Daniel intentó luchar, contrató abogados caros, lo desafió todo. Trató de presentar a Miriam como inestable y paranoica. No funcionó. La evidencia era demasiado clara. El ocultamiento de bienes, los amantes, los planes de abandonarla sin nada. El juez no tuvo paciencia. En el acuerdo final, Miriam se quedó con la casa, la mitad de las inversiones, la mitad de las propiedades, una pensión vitalicia, más que justo, considerando todo. Un día de primavera,
Miriam estaba sentada en el jardín de la casa que ahora era suya sola. Elena había venido a visitarla. Bebieron té, mirando las flores que Miriam había plantado. «Tu madre estaría orgullosa», dijo Elena. «Ojalá ella hubiera podido hacer lo mismo. Yo también. Pero ella te dio las herramientas. Te dejó los documentos, el diario, mi contacto. Ella preparó el camino». Miriam asintió. Ella no pudo salvarse a sí misma, pero se aseguró de que tú pudieras. Esa noche, Miriam llamó a sus hijos. Él contó todo. Sobre su padre, sobre sus amantes, sobre su divorcio, sobre el abuelo y la abuela, sobre el ciclo que se había repetido durante generaciones. Lucas permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dijo que necesitaba pensar en algunas cosas, sobre la boda en sí, sobre cómo trataba a su esposa. Rebeca lloró. Dijo que finalmente entendió por qué sus relaciones nunca funcionaron, que iba a buscar terapia. Thomas dijo que tal vez, solo tal vez, estuviera listo para creer en el amor nuevamente, esta vez del tipo correcto. El ciclo se estaba rompiendo. Miriam terminó su té y miró hacia el jardín. Tenía 55 años. La vida no era lo que había imaginado a los 23 años. La boda no fue un cuento de hadas. El marido no era el príncipe, pero ella todavía estaba allí, más fuerte que nunca, más ella misma que nunca. Pensó en su madre, a quien nunca tuvo la oportunidad de conocer. Pensó en la carta que se había escrito a sí misma hacía tantos años. Siempre fuiste fuerte. La fuerza siempre estuvo dentro. Era verdad. Y ahora, por primera vez en 32 años, Miriam ya no estaba sola, porque finalmente estaba consigo misma. El secreto que nadie te cuenta sobre la soledad femenina es que no termina cuando encuentras a alguien, termina cuando te encuentras. Y a veces eso lleva toda la vida. Pero nunca es demasiado tarde. Si esta historia te conmovió, si te viste en algún momento con estas palabras, suscríbete al canal. Aquí hablamos de las verdades que nadie cuenta, sobre las fuerzas que nadie ve, sobre las mujeres que parecen silenciosas pero solo esperan el momento adecuado, porque el silencio no es debilidad, aquí es donde se prepara la fuerza.